la segunda carta de Corintios, el capítulo 11, y vamos a predicar el día de hoy del versículo 6, del 16 al 21. Segunda de Corintios 11, del 16 al 21. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor así: otra vez digo que nadie me tenga por insensato, pero si ustedes lo hacen, recíbanme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme, pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque ustedes, siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos, pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Queremos suplicarte en el nombre de Jesús, que hables a nuestros corazones y nos ayudes a entender claramente, Señor, lo que hay detrás de esta parte de la Escritura, lo que tú te propusiste que supiéramos, Señor, que yo lo comunique correctamente y que todos lo recibamos como tú quieres. Te pedimos tu ayuda, Padre, y en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y recibimos de tu gracia y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Le puse el título a esta predicación, un título bien obvio. Creo que en ocasiones tenemos que ser obvios con las cosas. Los peligros de los falsos maestros, le debía haber puesto ahí también, lógicamente son sus falsas enseñanzas. Está obvio esto. Sin embargo, y a pesar de que hay tanto falso maestro, tantas falsas enseñanzas, la gente, por crédulos, no discernimos lo que estamos escuchando, lo que se nos está trayendo. Lo aceptamos tal como viene, sin ver en la palabra de Dios, a ver si hay un eco con su manera de vivir, con sus doctrinas, de tal manera que una vez que hayamos visto nosotros estos dos elementos, podamos ser diligentes en no solamente discernir la enseñanza de la palabra, sino en aplicarla. Entonces, en esta parte de la Escritura, una vez más, por eso Pablo dice aquí, otra vez, tenemos ya meses hablando de esta situación, y no porque nosotros querramos, sino porque el Espíritu Santo de Dios quiso que se quedara en su palabra para que pusiéramos atención y aprendiéramos a discernir y aprendiéramos a ver cómo es la vida de estos falsos maestros que abundan el día de hoy. Y quiero decirles lo siguiente, porque en una ocasión hace muchos años, yo vi un documental de un hombre. Es más, me ha tocado ver dos hombres que han acabado con doctrinas tan erradas y que han llevado a la gente a creer las mentiras que a ellos se les han ocurrido. A unos de ellos, Jim Jones, tal vez algunos de ustedes se acordarán, que habló tanto a la vida de la gente diciéndoles tantas y tantas cosas, haciendo uso de las Escrituras para confundirlos, que acabó esa gente, 600, más o menos 600 personas de su iglesia se fueron a vivir a la Guyana y tomaron Kool-Aid
con cianuro y los 600 murieron. La cosa curiosa de ese hombre es que cuando empezó bien. Empezó bien, recuerdo en lo que yo vi de ese documental, un hombre que sabía la palabra y se empezó a inflar, a creer, al grado de que empezó a enseñarles cosas a la gente que sin discernir las creyeron y acabaron con sus vidas. La semana pasada les decía que cuando hay una falsa enseñanza, estos hombres en ocasiones no únicamente pueden golpear la fe de las personas, sino sus vidas emocionales, relacionales, al grado de que a mucha gente la han llevado a dejar la iglesia. Me compartían unas personas el domingo pasado, dice, están mis hijos el día de hoy después de haber estado en una iglesia muy chuecas enseñanzas, me pidieron que viera un video y diera mi opinión. Dice, el día de hoy mis hijos están cuestionando si Dios existe o no, después de haber estado bien metidos. Y así como hay esas personas que en un momento dado, por su descuido a la palabra de Dios y por estar creyéndole a individuos que por la suavidad de sus palabras les dicen tantas cosas, les endulzan los oídos, acaban, como les digo, golpeando a estas personas económicamente de una manera espantosa, relacionalmente. Oía yo hace tiempo unos testimonios donde un hombre que seguramente se ha de haber sentido muy ungido, presionando a jóvenes a que se casaran, hablándoles de la importancia de formar familias de una manera, en mi opinión, totalmente equivocada. Un pastor no hace eso, no le dice a quién, con quién casarse, no le dice eso. Eso nosotros nunca lo debemos de hacer. Es una decisión que tú tendrás que considerar delante de Dios y muy seriamente tomar tu decisión una vez que sepas, después de haber orado, con quién habrás de formar tu familia. Pero este hombre forzó y forzó, y me decían, de 10 matrimonios que se hicieron, creo nada más queda uno casado el día de hoy. Me ha tocado escuchar muchas historias muy terribles en relación con eso. Me acuerdo de una persona que conocía, que era tanta la insistencia de estar pidiéndoles dinero, tanto, que acabó apartándose de la iglesia, y lo único que hacía al hablar de la iglesia era decir, lo único que quieren es dinero. Y estos individuos en Corinto eran precisamente de las cosas que hacían. Sus enseñanzas a la hora de disfrazarse como apóstoles de Cristo eran engañar a los miembros de la iglesia en Corinto. O sea, estos eran individuos arrogantes, prepotentes, que a la hora de que caracteriza esa arrogancia a cualquier siervo de Dios, porque podemos saber siervos de Dios completamente arrogantes, prepotentes, creídos, y no nos damos cuenta de ello. Pero que en ese estado ofensivo a Dios, podemos decir cosas que luego, sin que las personas se den cuenta, van a tomar prácticamente como si fuera la voz de Dios a través del individuo. Hermanos, la única voz de Dios está aquí. No existe fuera de esto palabra inspirada de Dios. Que se nos quede bien claro, hermanos. Aunque aquí podamos decir las cosas aparentemente más inspiradas, la única inspirada es la palabra de Dios. Esta será a la que tú y yo tendremos que dar oído. Y cuando individuos como estos estaban poniendo presión en la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo, de una manera muy diligente e intencional, se pone a hablar acerca de cómo si estos individuos se andan jactando, andan presumiendo de todas y cada una de sus obras. Dice el apóstol Pablo, dice, ok, ustedes están entonces queriendo apantallar a la gente con sus buenas obras. Dice, les voy a decir cuáles son las mías también.
yo les voy a hablar a ustedes de mis obras también. No más que la razón por la que lo quiero hacer es porque quiero que se den cuenta que estas obras fraudulentas eventualmente van a dar fruto. Un fruto que con sus evidencias que eventualmente desaparecerán en la vida de las personas, que eventualmente estos individuos se desaparecerán de la iglesia. Tienen un lapso, muchos de ellos, un lapso corto en el servicio del Señor, ahí andan haciendo alarde de sus cosas. El apóstol Pablo entonces dice, Corintios, si ustedes se están dejando apantallar por ellos, dice, voy a hablar, dice, no como lo haría Cristo. Lo acabamos de leer. Dice, lo dice así, dice, porque Cristo nunca se jactó de nada. Nunca. Lo que Él hizo, todo lo que hizo, milagros y sanidades y prodigios, decía, glorifica a Dios. Siempre el Señor Jesucristo estaba buscando cómo glorificaba al Padre. Nosotros entonces, a la hora de que vemos personas arrogantes, personas que en un momento dado se jactan de hacer cosas, tenemos que pensar en esto. ¿A quién están buscando darle gloria? ¿Están buscando estas personas apantallar a la gente? ¿Que la gente les aplauda? ¿Que la gente los tenga en un pedestal? Hermanos, Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Y no nomás de los pastores, de todos. De todos. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes y resiste. Dios resiste la arrogancia. La arrogancia que fácilmente se podía ver en estos individuos, como dicen sus notas, el pastor John Piper dice, todo lo bueno en la vida cristiana crece en el suelo de la humildad. Sin humildad, toda virtud y toda gracia se marchitan. Todo lo bueno en la vida cristiana crece en el suelo de la humildad. Sin humildad, toda virtud y toda gracia se marchitan. Yo te quiero animar a que si cuando ores considerando esto. Señor, ayúdame a vivir mi vida sometido a ti y a tu autoridad. Frecuentemente, y sí lo digo frecuentemente, le digo a la gente que entre más cerquita del suelo andemos, menos duro va a estar el golpe. Entre más arrogantes, más creídos, más prepotentes a la hora de la caída, pues la palabra de Dios dice que antes de la caída viene la arrogancia. Hay un sentir de grandeza, la cual estos individuos le hacían saber a los corintios, que ellos eran apóstoles de Cristo. Dice Pablo, a mí no me sorprenden estos individuos. ¿Por qué? Porque aún el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Así es que estos individuos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, no nos apantallemos. Todas las cosas en su debido momento van a caer por su propio peso. Todas y cada una de ellas. Ahora el problema, hermanos, con las falsas enseñanzas de estos falsos apóstoles es que contienen error, contienen pecado. Pecado en el aspecto de que nos habrán de confundir y nos habrán de hacer creer que las enseñanzas que ellos están trayendo a nuestras vidas son de Dios. Cuando las creemos sin discernirlas, van a producir en nosotros cosas, van a producir en nosotros pecado. El domingo pasado les estaba platicando del individuo yo no puedo llamarlo pastor, que Dios le dijo que construyera una bodega y le iba a dar los Ferraris, Lamborghinis y Rolls Royce. Por cierto que una persona me dijo, pastor, escoja nomás usted el color del Rolls Royce. Y aquí han ustedes visto que está lleno de Teslas afuera. El Señor no me premió porque ya la bodega estaba hecha, pero ahí están todos los Teslas. No,
No, déjenme les digo porque tenemos sus telas, así un paréntesis, no les había dicho. Iba pasando aquí por la tela, veía que siempre tienen lleno de carros, dije, pues ¿qué hacen con tanto carro estos? Oye, es el gerente, no está, digo, está ocupado. Oye, pues dile que soy fulano de tal, que yo tengo un lugar donde los pueda parar. El caso está en que me habló a los 10 minutos, me dice, ¿dónde los puedes parar? Aquí. Me dice, ¿los puedo parar? Sí. Dije, nomás que te voy a cobrar una renta, entonces es una buena renta la que estamos cobrando ahí, y por eso están esos Teslas ahí, no son de nosotros, ¿ok? Pero bueno, volviendo a esta situación de estos individuos que se jactan y que predican cosas que nos pueden causar tristezas, envidias, porque a él sí y a mí no, como les decía el domingo pasado. Entonces, esto es parte de lo que conlleva el cuidar las enseñanzas de falsos maestros. Nos van a provocar en un momento dado a la envidia. O sea, yo sí he visto donde se predican las doctrinas de la prosperidad, donde ves a un hermano que llega con su trocota nueva de 80, 90 mil dólares y tú llegas en el camión y a lo mejor te sientes más piadoso que esa persona o eres más piadoso que esa persona. Esa envidia que nos lleva a estar insatisfechos con lo que Dios nos ha dado, para encontrarlo en las cosas que Dios no tiene para nosotros. Recuerdo de unas enseñanzas que me platicaban, venían algunas personas, me decían, es que en la iglesia se promueve que las hermanas se hagan cirugías plásticas del púlpito. Yo no sé, yo nunca me he hecho una cirugía, me hace falta una, yo sé, porque me dice, estás igualito que tu abuelito, pero no sé cuánto cuesta una cirugía, pero ¿qué está haciendo una persona del púlpito hablando cosas tan carnales? Provoca una lujuria, o sea, un querer aparentar en el cuerpo cosas que no deben de tener lugar en nuestras vidas, cuando la palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, lo hemos de cuidar, pero no con cirugías. Lo debemos de cuidar como el templo del Espíritu Santo, buscando cómo somos llenos del Espíritu Santo. Nos lleva en ocasiones a la ira. Tú declara, tú decreta, tú confiesa, tú reclama y tú arrebata. ¿Arrebátale a quién? Dicen, arrebátale al diablo tus bendiciones. Nuestras bendiciones nunca le han pertenecido al diablo, nunca, nunca le van a pertenecer. Sin embargo, a la hora de que nosotros estamos contentos con lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado, nos habrá de llevar a descansar, porque el Señor nos habla que nos conformemos con lo que Él nos ha dado, pues no nos abandonará ni nos dejará. Tenemos que ser trabajadores, diligentes, claro que sí, pero nosotros en respuesta a la palabra de Dios habremos de hacer esas cosas, no porque nos dicen que nosotros a la hora de que le demos a Dios nos va a dar más. Dios, hermanos, bendice el trabajo, la diligencia, el orden, el ahorro, la sabiduría. Eso es lo que Él bendice. Me acuerdo que en una ocasión a Marcos Witt, un individuo, llegó y le dijo, hermano, ¿me podrías poner las manos para recibir tu unción y yo poder tocar como tú? Y le dijo, de ninguna manera lo voy a hacer, le dijo. Ponte a trabajar, ponte a leer, ponte a estudiar música y luego vas a ver si eso te lo da Dios o no. Nosotros no podemos andar queriendo obtener de una manera incorrecta la bendición de Dios, a menos de que estemos engañados por las falsas doctrinas. Nos lleva desafortunadamente y de una manera muy frecuente a ser ingratos. Cuando una persona está siendo enseñada con falsas doctrinas, una de las maneras en las que se habrá de manifestar este tipo de enseñanzas es que siempre van a estar queriendo lo que Dios no les ha dado.
La ingratitud lleva a las personas a menospreciar lo que Dios les ha dado. Nos ha dado mucho, y en ocasiones gente con mucha bendición vive vidas muy llenas de ingratitud porque han oído que Dios le dio a este y le dio esto y le dio aquello y bla bla bla. ¿Y por qué a mí no? Lleva a las personas también a vivir en temor. Los lleva por el hecho de que de alguna manera u otra les están enseñando cosas tan terrenales que ya su confianza no está en el Señor, sino en lo que están ellos esperando aquí en la tierra. Dios es sumamente claro a la hora de que nos habla y nos enseña acerca de las cosas que nosotros tenemos que querer en la vida. Nosotros, si hemos resucitado con Cristo, dice Colosenses 3, busquemos pues las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Busquemos esas. El que ama las cosas de la tierra, terrenales, pasajeras, dice, el amor del Padre no está en él. Los enseñan estos falsos maestros a amar las cosas de la tierra, al grado de que en un momento dado, el no tenerlas, crea temor, crea una falta de fe, porque dicen, Dios no me está escuchando, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me ha pasado que Dios no me ha contestado? Hermanos, el orgullo de individuos de los cuales está hablando el apóstol Pablo es sumamente peligroso porque los lleva a hablar palabras infladas que no están en la palabra de Dios. Puse una nota antes de nuestro primer punto, dice, si un falso profeta se proyecta, esto no dice ahí, pero dice, pero el orgullo es la última de las idolatrías, de estos pecados que les acabo de mencionar, la envidia, la lujuria, la ira, la ingratitud, el temor. El orgullo es la última de las idolatrías y el peor de los pecados, porque quita a Dios del centro y lo reemplaza con uno mismo. Qué cosa tan más espantosa esto, que nosotros a la hora de dejarnos ser engañados, lleguemos a creer que podemos lograr cosas porque ahora tenemos el poder que tenemos en la lengua de declarar y decir qué se hace y qué no se hace. Hemos hablado esto muchas veces y lo tenemos que seguir diciendo, Dios no está a tus órdenes. Dios es el Rey soberano del cielo y la tierra. Él creó todo lo que existe. A ti y a mí, lo que vemos y no vemos, y nosotros estamos entonces para en temor y reverencia acercarnos a Él, a suplicar de su misericordia y de su gracia y de su favor, el cual tenemos, como dice Hebreos 11:6, que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscamos. Dios nos invita a que nos acerquemos a su trono de gracia para obtener el oportuno socorro en tiempo de necesidad. No venir arrogantemente a reclamarle o a decirle, ¿por qué no me has dado esto, Dios? Si a mí este profeta o este apóstol me dijo eso. Hermanos, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús y no necesitamos nada más. Ya lo que el Espíritu de Dios nos ha provisto a cada uno de nosotros es mucho más de lo que necesitamos. Y nada más es cosa de ver, cosa de voltear a ver las noticias, las inundaciones que están tomando en el mundo. Me ha llamado la atención que en todo el mundo está inundado en partes terribles. De hecho, he estado orando por esa situación. Cuando nos acordemos que Dios tenga misericordia de tantas iglesias que están inundadas, hermanos, ahorita al final lo hacemos, espero no se me pase. Pero ¿qué es lo que pasa entonces cuando Pablo quiere decirle a los corintios por qué se tiene que defender? Esta es una defensa necesaria. O sea, Pablo llegó el momento en el que dijo, hasta aquí llegamos. Están estos individuos diciéndoles todas estas cosas, yo les tengo que decir ahora, ¿qué onda conmigo? ¿Por qué? Porque quiero yo que a mí me aplaudan, quiero yo sobresalir, no. Yo lo que quiero es que vean
la evidencia del fruto verdadero de una persona que sirve a Cristo porque ha sido enviado por Dios, y de uno que no sirve para nada porque es un mentiroso. ¿Cuál sería entonces el resultado de enseñanzas de un apóstol como lo es el apóstol Pablo en la vida de las personas? A la hora de que los corintios en un momento dado pidieron cartas de recomendación para presentarse, les dijo Pablo: espérate, a ver, ustedes no necesitan cartas de recomendación. Ustedes son mis cartas, dice. Son mis cartas de presentación. Todas y cada una de las vidas que han sido transformadas por el Evangelio de Jesucristo es un representante. Es una persona que ha sido renacida por la palabra de Dios. Sí, por la predicación de un individuo, pero renacemos por la palabra de Dios. Por el Espíritu Santo que viene y nos aviva, nos abre el entendimiento. Y nos permite entonces reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. No es obra de hombres. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. La palabra de Dios dice que todas las obras en las cuales nosotros andamos han sido preparadas desde antes de la fundación del mundo, para que cuando estemos en su presencia no nos podamos jactar. Vamos a voltear a ver al Cordero de Dios, que nos habrá dado el privilegio de hacer todo lo que hacemos en la tierra, y que podamos ese día llegar y decirle: gracias, Señor, porque me diste el privilegio de ser un varón, una hembra, ser un papá o una mamá, si lo eres, de ser un abogado, un doctor, un pastor, un cocinero, un carpintero, ser una ama de casa, ser una maestra, yo no sé. Que todo lo que nosotros hayamos hecho en la tierra, y el Señor nos vaya a premiar por ello, porque lo hicimos para su gloria. Podemos decir: y todo esto lo hice porque tú lo preparaste para que yo anduviera sobre de ello. Y este día vengo a darte gloria a ti, Señor, por ese privilegio. No hubo nada en mi vida que me hiciera mejor o que me hiciera diferente para que yo pudiera en un momento dado decirte: Señor, ¿no te impresiona lo que yo hice? Mira nomás. Hermanos, estas cosas en nuestra vida no deben de tener lugar. Somos instrumentos en las manos de Dios, que debemos de tener un sentido de humildad trascendental por saber que a Dios le ha placido hacer de ti un instrumento en las manos de Dios. Este es un tremendísimo privilegio, que Dios te permita servirle. Por eso, si tú eres una persona que conoces a Cristo, yo te quiero animar a que no dejes pasar el privilegio de servirle mientras puedas, para que ese día que tú y yo estemos enfrente de Él, vengamos y digamos: gloria a tu santo nombre por tu incomprensible bondad y misericordia, que me diste el privilegio de servirte mientras yo estuve en la tierra. Ahora, esta jactancia, aquí en mi segundo punto, donde Pablo está hablando acerca de este tipo de cosas, precisamente en cuanto a cómo son estos individuos. Miren, hay dos cosas que vemos en la palabra de Dios. Vemos a los hombres y vemos sus enseñanzas aunadas a una cosa, a su conducta. Aquí hemos dicho, lo traemos a nuestra clase de nuevos miembros, una teología sana, y lo voy a poner así porque ya ahorita me ha tocado ver prácticamente de todo. Debe de producir una vida sana. Antes decía yo, o decíamos aquí, una doctrina sana produce una vida sana. La verdad de las cosas es que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra manera de vivir. Muy cuidadosos. Vean lo que dice ahí en sus notas, en el libro de Judas, el versículo 4. Dice: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios
en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Estos individuos, con sus enseñanzas, llevan a la gente a decir, no importa, o sea, tú ya eres salvo, no pasa nada, tú puedes pecar, Dios ya te perdonó tus pecados, espérate. O sea, si tú naciste de nuevo, eres una persona que ha renacido en el Espíritu por la gracia de Dios. Tú y yo tenemos que reconocer que hemos renacido de tal manera que si algo no podemos tomar a la ligera, es la gracia de Dios. Que el Señor Jesucristo, por su amor y misericordia, vino a dar su vida por la gracia de Dios, para que nosotros a la hora de reconocerlo como nuestro Salvador, reconociéramos que somos pecadores, que nos tenemos que arrepentir y apartarnos de los pecados. No venir y decir, no pasa nada. Están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. No te preocupes. Hermanos, nosotros creemos que es Dios el que nos ha hecho renacer. No tuvimos nosotros nada que ver con haber nacido de nuevo. Fue Él. Él nos hizo renacer a una esperanza viva. Tú y yo lo único que tenemos, por la gracia de Dios, es el privilegio de haber sido tocados por el Espíritu Santo una vez más, a poder oír, a poder estar atentos y poder responder y decir, Señor, perdóname, yo soy un pecador. Por lo tanto, una vez que eso sucede en nuestras vidas, lo que hacemos es que si antes vivíamos de una manera, ahora vivimos de otra manera. Ahora caminamos diferente. Íbamos para allá donde no nos importaba pecar, no nos importaba lo que decíamos, lo que hacíamos. Ahora sí nos importa. Ahora sí nos importa porque ahora nosotros vivimos buscando cómo vivimos de acuerdo a lo que está escrito. Abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 1, que nada más tiene uno, de Judas. Para los que no saben dónde está es el libro antes de Apocalipsis. Judas. Vean cómo actúan estos individuos. Judas. Vean el versículo. Voy a mencionar algunos versículos. Versículo 12. Dice así. Estos, o sea, hablando de los falsos, son escollos ocultos en los ágapes de ustedes cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose, fíjense lo que dice, a sí mismos. Son nubes sin agua, no traen nada, son nubes, no sirven para nada, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Vean el 13, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quien en la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Ve el versículo 16. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, ahí le puedes subrayar, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Bríncate al versículo 20, ¿cómo debemos de responder? Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, la cual está puesta en la palabra, orando en el Espíritu Santo, conservándose en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, tengan misericordia de algunos que dudan. Lógicamente termina diciendo otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego y tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. ¿Se fijan la conducta de estos individuos arrogantes, mentirosos, patanes, self-serving? Gente que anda nomás buscando lo que a ellos les conviene, lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les parece. Andan buscando no quedar mal con nadie para no ofender. Hermanos, en el ministerio vamos a ofender gente. Tú vas a ofender gente. Todos vamos como cristianos en un momento dado a ofender a alguien por nuestra fe. No intencionalmente, pero por nuestra fe, que habremos de mostrar una postura, alguien se va a ofender.
Iba a decir, estos hipócritas yo no quiero nada con ellos. Pero, ¿qué es lo que pasaba tal vez con estos individuos? La Biblia no nos dice, pero yo lo quise aquí meter, no es una, en teología le llamamos eisegesis, donde queremos decir algo que no está escrito. Yo digo, estos eran apóstoles que andaban haciendo obras, tal vez eran hombres que andaban haciendo obras engañosas, obras mentirosas. Tienen ahí en sus notas, donde dice, porque se levantarán, Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Lógicamente que si tú eres una persona a quien Dios escogió para salvación, no es posible que te engañen. Dice, si fuera posible. Pero ¿cómo te podrán engañar? ¿Cómo han engañado a tantos millones de personas sobre la faz de la tierra estos falsos? Bueno, la palabra de Dios en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo dice, muchos me dirán en aquel día. Muchos, no pocos. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos vienen después de Cristo. ¿Sí se fijaron, verdad? Vendrán aquel día muchos en tu nombre. O sea, no en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para acá. Muchos, mucha gente le va a ir a decir a Jesús, yo profeticé en tu nombre. Y en tu nombre yo hice muchos milagros. Hermanos, yo creo en los milagros. Yo soy recipiente de un milagro, o de varios. Mi esposa, uno de mis hijos. He visto yo la mano de Dios en mucha gente. Yo creo en los milagros. Nomás que hay que tener mucho cuidado con los milagros que se llevan a cabo por medio de individuos que dicen tener el don de sanidad. Como diría un pastor, si tuvieran el don de sanidad podrían vaciar hospitales completos. Dios continúa haciendo su obra a través de vasos de barro, en los que a la hora de que nosotros estamos en una necesidad, habremos de venir a orar por la persona y pedirle en el nombre de Jesús que de acuerdo a su voluntad haga un milagro. No andamos proclamando hacer milagros. Dios usó los milagros para validar el ministerio apostólico. Eso era lo que sucedía. O sea, cuando Pablo estaba en la isla, creo que era la isla de Malta, que estaban ahí gente enferma, todo el mundo estaba enfermo, ahí había mucha gente enferma. Dice, oró por ellos y los sanó a todos. A todos. O sea, esas cosas no se ven el día de hoy. Lo que se ve el día de hoy es gente que proclama tener dones de sanidad. Y luego lo que hacen es querer atraer la atención a sus personas, y una vez que la tienen, dale al Señor para que la obra continúe. Y luego los ves que se suben en sus carrotes. Digo, no tiene nada malo que tengas carrote. Nada de malo. Dios es bueno y a cada quien le da lo que Él quiere. Pero es lo que hacen estos individuos, que hacen uso de sus palabras. Pero palabras que, si nos fijamos lo que estuve mencionando hace un rato, son palabras ásperas. Estos hombres comúnmente tienen la tendencia de quererse poner en un púlpito y hacer los proyectores que se le apunten a él, y luego hablan de todos los demás que no son tan ungidos y tan espirituales como ellos. Los falsos, y me quiero meter aquí en un terreno un poquito más amplio, los falsos hermanos hacen lo mismo. Los falsos maestros tienen falsos seguidores. Y estos falsos aprenden a ser ásperos, duros, juiciosos, despectivos, criticones. Se sienten mejor que los demás porque no son tan espirituales como ellos. No hay una gota de humildad de ver cómo podemos servir a un hermano, cómo cuidar a alguien más. No, estos
arrogantes, siempre andan buscando cómo oprimen a la gente para tomar ventaja de ello. Por eso el apóstol Pablo les dice, los golpean. Se me da vergüenza lo que vamos a leer, me da pena que algunos de ustedes los han abofeteado. No se sabe, pero si Pablo lo está diciendo, está inspirado por Dios, seguramente llegaron a bofetear gente estos individuos. Llegaron a ponerles cargas que no estaban ellos dispuestos a tocar ni con un dedo. ¿Y qué es lo que entonces en un momento dado pudieran haber andado enseñando estos individuos que tampoco aquí nos dice? Pero que podemos deducir precisamente porque los falsos maestros y sus falsas enseñanzas enseñan todo menos la sana doctrina. El domingo pasado les dije, les voy a decir al final de la predicación qué es la sana doctrina, pero no les dije en cuál predicación, es en esta predicación. La semana pasada no alcancé a terminar, pero les voy a leer algunas partes y les quiero explicar algo. La doctrina que viene de Dios, ¿verdad?, nos lleva a Dios para la gloria de Dios. Entonces, si la doctrina no es sana, ¿qué está? Pues enferma, es mala, no sirve. Entonces le dice Pablo a Tito, abran sus Biblias en Tito, por favor. Busquen ahí a Tito. Quiero leerles unas partes que creo que es importante que veamos. Tito. En el capítulo 1 del libro de Tito, quiero leer una parte y luego el versículo este que les acabo de mencionar. Dice Tito 1, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designaras si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible, como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe de retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Y luego fíjense lo que sigue diciendo, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dice, este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de fe. Vean lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Pero en cuanto a ti, ya te dije todos estos, pero tú, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y lo que hace, se pone a dar una lista de todas las virtudes, características, distintivos de un siervo de Dios, más bien del creyente en general, aunque se le da al pastor, al anciano, etc. Estas cosas nos deben de caracterizar absolutamente a todos. La sana doctrina era lo que no estaban enseñando estos individuos. Segunda de Timoteo 4:2, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, dice Timoteo, te insto a que prediques la palabra en tiempo, fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estoy leyendo de 2 de Timoteo 4, del 2 al 4. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a querer escuchar. Teniendo comezón de oír, se amontonarán conforme a sus propios, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. En la primera carta que el apóstol escribe a Timoteo, reconociendo esto, fíjense el propósito de que Dios nos haya dado su palabra, que la ley no ha sido instituida para el justo,
sino para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué es esta enseñanza que sí se debe de estar enseñando en las iglesias? Tú y yo tenemos que saber cuál es la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Te voy a estar diciendo algunos puntos. Doctrina es todo lo que tiene que ver con enseñanzas de la palabra, de cualquier tipo en la Biblia. La doctrina del pecado, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina del infierno, la doctrina de la muerte, todo lo que la Biblia enseña sobre tanta cosa. ¿Qué dice Dios acerca de la vida? ¿Qué dice de la muerte? ¿Qué dice del hombre? ¿Qué dice del final de los tiempos? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice de la salvación? ¿Qué dice de tanta cosa? O sea, ¿qué dice la Biblia? No que me han venido a mí a enseñar individuos por medio de los cuales yo no puedo conocer a Dios. Tú y yo nomás podemos conocer a Dios por medio de su palabra. Tenemos que ver qué es lo que la Biblia enseña de estas cosas. Y a final de cuentas, esta es la manera en la que tú y yo vamos a llegar a saber si la doctrina que se nos está enseñando es sana o no. La doctrina, la sana doctrina, es la enseñanza que viene de parte de Dios, aquí está escrita, que habla acerca de Dios, nos enseña los principios de Dios para darle gloria a Dios. Hay muchas definiciones, esta es una que yo traigo. Venimos a aprender de Dios, acerca de Él, de todo lo que Él enseña, y nos va a llevar a darle gloria a Dios. Tú y yo, dice 1 Corintios 10:31, que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, que hagamos todo para la gloria de Dios. Si alguien nos enseña algo que nos lleva a glorificar a un individuo porque está muy ungido, malo. O sea, no. Gracias, Padre, porque has hablado a mi vida a través de este hombre. Gracias por ese hombre, pero gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia, por la revelación de tu Espíritu Santo a mi corazón y a mi espíritu, que me ha enseñado a cómo vivir de una manera que te dé gloria. Hice una nota allá al final, todo está grande ahí en sus notas, y quiero que vayamos pasando algunas de ellas, donde nosotros a la hora de ver la sana doctrina, la vemos a través de la autoridad de las Escrituras. Ahí lo tienen en sus notas. La sana doctrina se basa en la Biblia como la única fuente infalible de verdad. Las Escrituras son la norma última para la fe y la práctica cristiana. O sea, tú quieres saber cómo vivir, tú y yo tenemos que venir a ver la palabra de Dios, qué es lo que nos enseña de nuestra relación con Él, la relación los unos con los otros, de tal manera que lo estemos aprendiendo en la palabra de Dios. Aprendemos de la sana doctrina de la soberanía de Dios. Cuando tú ves a un hombre, y mujer también, porque también hay mujeres que se hacen pasar por apóstoles o apóstolas, no sé cómo se les dirán a esas personas, donde se jactan de tener una cierta unción que los hace ver como alguien sobrenatural o más espiritual. Hermanos, la única persona soberana es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y su Santo Espíritu. Y eso lo aprendemos de la palabra de Dios. Él es el soberano. Nosotros vamos a confesar que el nombre de Jesús es el nombre delante del cual toda rodilla, se va a doblar. Es soberano y gobierna con control, vean esto, absoluto sobre toda la creación. No hay nada absolutamente, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, donde Dios no tenga el control. La sana doctrina reconoce que Dios ha preordenado todos los eventos y que por su voluntad es suprema. Ahí les puse algunos versículos, hay muchos, estos fueron los que escogí. Sana doctrina, la salvación es por gracia. Dice Efesios que por gracia, o sea, por el favor de Dios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Tú y yo somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios.
Tú le crees a Dios porque Dios vino a ti. Y luego te dio el don de poder creer. Tú no tienes fe porque te han enseñado desde que estabas chiquito, no señor y no señora. La fe que tú tienes, la tienes porque Dios te la regaló, es un don del cielo. Entonces, a la hora que tú crees en Jesucristo, que te arrepientes de tus pecados, nosotros somos salvos por la fe y el arrepentimiento. Y viene de Dios. Aún el arrepentimiento Dios nos lo concede. Él es el que nos permite que nos arrepintamos. Entonces, si tú crees que te ganaste tu salvación, te tengo que informar que estás muy mal informado. Si tú crees que puedes perder tu salvación, yo la pregunta que te haría es, ¿cuándo te la ganaste? ¿Cómo? ¿Qué hiciste tú para ser salvo? Si tú te la ganaste, como diría el pastor MacArthur, decía, si yo me la gano, dice, si yo me lo hubiera ganado, en menos de 5 segundos lo hubiera perdido. Con el tema de la predestinación, Dios nos predestinó porque sabía que íbamos a creer. No, espérate, Dios nos predestinó para que no nos perdiéramos. Para eso, para su gloria. Por eso Dios en su misericordia obra por su gracia, para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, como dice la palabra. La sana doctrina, hermanos, es cristocéntrica. Todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él, y a Él sea ¿qué? Toda la gloria. Toda la gloria. Nosotros hemos sido creados por Dios, por el poder de su palabra. A Él le plació crearte. Él, por el beneplácito de su voluntad, tú y yo existimos. Existimos para darle gloria todos los días de nuestra vida, procurando hacerlo en todos los aspectos posibles. La sana doctrina se centra en la persona y obra de Jesucristo. Todo el plan de redención gira en torno a Cristo y su sacrificio en la cruz. Y ahí sí, Pablo decía, si de algo yo me voy a jactar, es de la cruz de Cristo. Ahí donde soy recordado de que el Hijo de Dios tuvo que morir por mis pecados. Ahí sí. Yo no me voy a jactar de que sea esto, sea aquello, sino que de un pecador como yo, Cristo tuvo misericordia. De eso sí tú puedes decir, gloria a tu nombre, Rey, por la cruz de Cristo que me evitó la perdición eterna. Yo te alabo y te doy gloria hoy y por los siglos de los siglos. Doctrina del pacto, la teología reformada enfatiza los pactos bíblicos, especialmente el pacto de la gracia que el Señor hizo con su pueblo a través de Jesucristo. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Un pacto que no depende de nosotros, no es de aquí para allá, es de allá para acá. Yo hago un pacto contigo y lo hago en mi sangre. Yo voy a derramar mi sangre por ti. Eso es lo que te va a dar la salvación. La limpieza de tus pecados viene como consecuencia del derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Lo cual, como estábamos viendo, de estos individuos que son falsos, todas las cosas que nomás hablan de todo lo equivocado, versus el resultado de la sana doctrina en la vida de una persona es que hay una vida transformada. La sana doctrina no solo es teórica, sino que debe de llevar a una vida de piedad, amor y obediencia a Dios. La doctrina correcta produce una vida cristiana saludable y una iglesia fuerte. Hermanos, Dios nos ama y nos ha dado su palabra. Son las personas que en un momento dado no le ponen atención, no les interesa, no la leen, no la estudian, no meditan en ella, que serán fácilmente arrastrados por estos individuos que hacen milagros, que dicen cosas proféticas según ellos, inspirados por Dios. Y eso yo lo he visto, hermanos, es bien fácil. Es bien fácil que alguien que haga un milagro
te pueda arrastrar con su error. Está la palabra de Dios llena de que en los últimos tiempos habrá quienes hagan milagros engañosos. Y dice, si es posible, van a tratar de engañar aún a los escogidos. Por último, hermanos, nos ha dado su palabra, pero Satanás la ha querido desvirtuar desde el principio. La quiere desvirtuar a través de individuos, la desvirtúa a través de documentales, la desvirtúa a través de supuestos teólogos, la desvirtúa de tal manera que en un momento dado tú, sin darte cuenta, te estarás hablando a ti mismo una doctrina que nada tiene que ver con la de la palabra de Dios. Y todo esto nos debe llevar a una sola cosa: que nosotros lo que hablamos, lo que predicamos, lo que creemos, lo vivimos con la intención de vivir una vida que refleje el carácter de la persona de Jesucristo. Porque para eso nos rescataron, para la alabanza de la gloria de su nombre, y que para que una vez siendo puestos en el reino de su amado Hijo Jesucristo, nosotros seamos transformados a la imagen de Jesús, y la única cosa que nos puede transformar a la imagen de Jesús está aquí. Aquí está. El apóstol Pablo, al final de su ministerio, en un momento dado con los hermanos en la iglesia, dice: los encomiendo a Dios y a su palabra, que tiene poder para santificaros y daros herencia con los creyentes. Yo te encomiendo a ti el día de hoy a la palabra de Dios, que cuando la abras, como te he dicho tantas veces, dile: Señor, esta es tu palabra, te suplico me des un temor reverente de ella, que la escuche, que la estudie, que la aplique, y sobre todo que me lleve a darte la gloria debida a tu santo nombre. Si tú eres un creyente, tenemos mucho por delante que hacer. Si tú no eres un creyente, yo te animo a que reconsideres si tú estás siendo enseñado por la palabra de Dios o por una falsa doctrina, o que has creído, o que te has hablado a ti mismo, pero que te tiene bien apartado de Dios. Porque si algo hace la falsa doctrina, es que te hace creer que tú eres el importante. Que tú eres aquel que el diablo le dijo a Adán y Eva: no les va a pasar nada, van ustedes a ser como Dios. No es así. Tú no eres Dios, nunca lo vas a hacer. Y lo que quiere Dios es que lo reconozcas a Él como el único Dios soberano en el cielo y en la tierra. Vamos inclinando nuestros rostros, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Padre, gracias te damos una vez más, porque nos enseña, Señor, no únicamente acerca de las falsas doctrinas y de los falsos maestros y de su carácter, sino que nos enseña, Señor, en tu palabra, que todo a final de cuentas nos debe de llevar a dar la gloria y la honra a nuestro amadísimo Salvador Jesucristo, que está sentado a tu diestra, y delante de quien se habrán de doblar todas las rodillas desde la primera hasta la última, reconociendo que Jesucristo es el Señor, para gloria de tu nombre. Padre, te suplicamos en misión de gracia que nos hagas amantes de tu palabra, Señor, que nos lleven a reconocerla como esa palabra inspirada que ha salido de tu boca y que se ha quedado escrita para nuestro ejemplo, para nuestra santificación y nuestra transformación. Señor, gracias por tu palabra, te damos gloria y te damos honra hoy y por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios que dice: amén y amén.